Vámonos para Cáncer. Ascendentes en Cáncer o soles en Cáncer. ¿Cómo se da esta lunación para Cáncer? ¿Quiénes son ascendentes en Cáncer? Ahora pasemos a los de agua. Cáncer. Una luna llena para Cáncer. Se da en la casa 12. Bueno, Cáncer. Tiene mucho de positivo, más creo que para los signos que veníamos hablando. El tema con Cáncer, ascendentes, soles, pueden estarse moviendo situaciones del pasado. Una luna llena que invita a observar o a iluminar y a atender las necesidades de la psique, de la casa 12, de lo que no es tan evidente o lo que nosotros no vemos. O por lo general creemos que está ahí o que por defecto se van a dar cosas. Si tú eres ascendente en Cáncer o tienes el sol en Cáncer, esta luna del 4 de diciembre invita a trabajar los temas psíquicos, Cáncer, los temas espirituales, dicho de otra manera, también puede ser. El hecho de que Júpiter esté ahí en tu signo beneficia mucho en esta lunación para que Cáncer pueda comprender un poco más los temas que ya pasaron, los temas vividos. Yo creo que Cáncer tiende mucho a guardar lo que no pasó. Cáncer es un signo que tiende mucho con esta luna en la casa 12 a sumergirse mucho en el dolor. Ahora al estar en cuadratura con los nodos en la casa 3 y en la casa 9, es como mirar hasta dónde la vida está siendo cruel o más bien al contrario, hasta dónde yo estoy siendo cruel conmigo mismo, conmigo misma. La luna es el planeta que rige a Cáncer. Si se va a llenar en la casa 12, los invita a buscar situaciones y a mirar su cotidianidad y qué hiciste en el ayer, qué hiciste atrás, qué hiciste en casa 3, qué hiciste por allá un año, 2 años. La toma de decisiones, Cáncer. ¿Cuál es un talón de Aquiles que tiene Cáncer que a veces le cuesta seguir la brújula? Le cuesta seguir el norte. Entonces, como los cangrejos son muy cambiantes, por eso la fama que tiene Cáncer, o siempre que lo que se escucha mucho a través de los ascendentes en Cáncer o las lunas en Cáncer, es que tienden a ser muy cambiantes. Y claro, pues su planeta regente es la luna y la luna todo el tiempo está cambiando, es el del planeta que más tiene fases, las fases lunares, y al estar en la casa 12, en cuadratura con los nodos en la casa 3 y 9, ponen una situación un poco conflictiva a Cáncer en no saber si seguir adelante o abortar la misión. ¿Cuál es el problema de esto, Cáncer? Es una luna que los invita, si tú siembras algo, Cáncer, y al otro día escarbas otra vez la tierra a ver si la planta va bien, y vuelve y la siembras, y vuelve y la tapas, y vuelve y la escarbas, y vuelve y la tapas, y vuelve y la escarbas, y no dejas que pase un tiempo y no dejas que eso se vaya fertilizando, interrumpes el proceso de manera cotidiana. Si todo el tiempo estás cambiando, emocionalmente, en toma de decisiones, si todo el tiempo estás cambiando, pues va a dar esa sensación de me siento perdido, me siento perdida y no sé si estoy tomando la mejor decisión porque no le das tiempo, no le das tiempo a que el proceso termine. Esta luna llena invita a Cáncer a ser más consciente de su casa 3, de su forma de pensar y hasta dónde pones algo, siembras algo y mañana ya estás cortando. Por lo menos deja Cáncer que el árbol crezca, porque si tú permites que el árbol crezca, que las cosas se den, que los procesos fluyan, pues más adelante vas a poder ver un fruto, vas a poder ver lo que tú quieres. A lo mejor no es que la vida no nos lo dé, ¿sí? Sino que cortamos el proceso, hacemos algo y lo cortamos. O dicho de otra manera, la procrastinación también puede ser muy típica de esto. Por eso este sol te invita a ser consciente de tu casa 6, de lo que haces cotidianamente, de cómo te hablas de manera permanente, porque a lo mejor estás buscando mucho afuera. Está este eje de casa 6 y casa 12 para Cáncer en esta luna llena, le está diciendo no mirar tanto afuera, no mirar tanto cómo busco las soluciones afuera, sino también cómo yo desde adentro, desde Cáncer, desde mi casa 12, desde mi psique, desde mi inconsciente, también me puedo ayudar. Claro, no vamos a tapar el sol con un dedo.
hay temas que son muy evidentes donde se requiere una asistencia médica o se requiere un tema externo sí o sí, obligatoriamente. Pero así sea la enfermedad o así sea lo que sea, cualquier cosa que estés viviendo que se requiera de un tema físico externo, también compleméntalo con esa luna llena en la casa 12, compleméntalo con tu ser, compleméntalo con tu esencia. Mírate, cáncer, en el ayer, qué palabras dijiste. Mira el ayer, cáncer ascendente, qué palabras hiciste. Es como muy kármico esto. Una luna llena en la casa 2 le está diciendo a cáncer, piense en cuáles fueron sus decisiones y sus elecciones del ayer. O sea, verdaderamente es que la vida no te está dando, ¿sí? O es que tú vives cambiando todo el tiempo. Ejemplo, si tú sacas cáncer, las personas cercanas de tu vida, mañana no te quejes porque no están. Si tú misma, si tú mismo lo sacaste, es algo como eso, ¿sí? Es que estoy solo, es que estoy sola, ya, pero ¿por qué estás sola? ¿Por qué estás solo? Es que la vida es muy cruel conmigo. ¿Por qué? ¿Qué no has visto? ¿Qué no te has dicho? ¿Cuál es tu conducta? ¿Qué has hecho tú en el pasado para estar viviendo hoy como estás viviendo? Una luna llena en la casa 12 en Géminis es reflexionar acerca de las decisiones que tomamos en el ayer. Por eso está en cuadratura con los nodos en la casa 3 y 9. O sea, las cosas no son porque salieron de la noche a la mañana. ¿Por qué estás hoy como estás? No es, pareciera que fuera una luna llena negativa, por lo que estoy diciendo, pero recuerden que las lunas llenas ni son malas ni son buenas. Son puntos de inflexión, son puntos de reflexión, son puntos donde yo debo analizar una parte de mi vida. Y si tú eres ascendente en cáncer o tienes el sol en cáncer, esta luna llena te corresponde en la casa 12. Cuando está en Géminis es qué decisiones tomé antes. Y está en cuadratura con los nodos casa 3 y casa 9. Entonces, muchas cosas no se están dando, pero ¿cómo ha sido tu forma de pensar? ¿Cómo han sido los análisis? Es todo esto, es como darle voz y ser honestos, quizás, coherentes. Claro, si hoy me estoy quejando es que estoy sola, pero ¿por qué estás sola? Me estoy quejando porque es que esto no se me da, pero ¿por qué no se da? Y si yo he dado todo, recordemos también que la energía de cáncer, las ascendentes o soles en cáncer, tienden a percibir y a maternalizar mucho el mundo. Entonces a veces cáncer o ascendentes en cáncer les queda muy fácil dar y dar y dar y dar y dar afuera y ocuparse del afuera y poco de ellos mismos. Por eso es una luna que dice, no, pues ahora también sé como más coherente, más honesto y aprende a ponerte de primeras. Aprende a ponerte en primer lugar. Otro ejemplo que puede ser la mamá. Por eso cáncer evoca mucho a la energía de mamá, de lo maternal. Cuando la mamá está en el hogar y dice es que nadie valora lo que yo hago. ¿Sí? ¿Han escuchado esta frase de alguna mamá? ¿Han escuchado esta frase de nadie valora lo que yo hago en esta casa? Nadie valora que yo estoy acá limpiando y haciendo. Eso nadie lo ve. Nadie valora todo lo que yo hago para que esto esté perfecto. Nadie valora todo. Esa voz de cáncer, esa voz que suele decir mucho las mamás, es que nadie valora que yo lavo, nadie valora que yo limpio, nadie valora que yo hago de todo, nadie valora que yo me preocupo por ustedes, nadie valora todo eso. Esa voz de mamá de nadie valora lo que yo hago, lo que yo dé. Si tú no lo valoras y si tú no aprendes a hacer esos cortes, ¿sí? Que es lo que pide la luna llena, si tú no cortas con eso, pues vas a seguir alimentando un patrón, una conducta, ¿sí? Y sí, los demás no tendrían por qué valorarlo. Ay, Javier, pero ¿cómo dices eso tan cruel? Si hay que valorar lo que la otra persona hace. Depende. Ese es el tema con cáncer. Ese es el tema con cáncer. Ahí es donde esta luna llena le dice a cáncer en la casa 12, no se trata de darle a los demás, no se trata porque muchas veces cáncer puede dar por seguridad o puede estar cuidando al otro, maternando al otro por seguridad. Y ahí no está la seguridad. ¿Sí? Materno a mi pareja por seguridad, para que no se vaya. Materno a mis hijos por seguridad, para que no se vayan. Entonces, esta luna llena es la gran oportunidad con esa cuadratura hacia los nodos en la casa 3 y en la casa 9 y además en un trígono maravilloso de Júpiter que está en su signo cáncer en la casa 1 con Mercurio en la casa 5. Asume que te corresponde y suelta lo que no, para que ese faltante o esa parte o esa descompensación que tú estás viendo la puedas atender, puedas vibrarla desde ahí.
Mira lo que dice acá, eso digo todo el tiempo. Los lamentos, el tema de los lamentos. Tengo luna en cáncer en casa 12. Tengo visitas en casa, puedo maternar porque son jóvenes. Exacto, es la tendencia a ocupar en el afuera los temas, los faltantes. Entonces ahí es donde cáncer debe hacer. Dice por acá, exacto, soy cáncer solar. Cáncer, con esta luna llena del 4 de diciembre, hazte una pregunta. ¿Cuántos hijos tengo y me corresponde maternarlos o no? ¿A cuántas personas estoy maternando? ¿Sí? Y esto puede sonar de que es que soy muy buena persona. A veces no es porque seamos muy buenas personas, a veces es por miedo y por inseguridades que resulto maternando al otro. Eso es para cáncer, digamos que clarísimo allí, ¿no?